estamos con el doctor Rafael Navarro del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Como ustedes sabrán, si han leído la revista Hacia el Espacio, el doctor Rafael Navarro participa en un experimento importante con el proyecto Curiosity, la misión Curiosity que está ahora en Marte. Entonces, queremos preguntarle al doctor Navarro qué fue lo que lo llevó a que la NASA lo invitara a participar en el proyecto Curiosity. Claro. Bueno, esto ya lleva más de 10 años que empecé a trabajar en el desierto de Atacama en un proyecto de la NASA para buscar en la Tierra un ambiente similar a lo que sería el ambiente marciano. Y como Marte es un ambiente prácticamente desértico, hay muchos desiertos en la Tierra y en Atacama es probablemente el desierto más antiguo. Entonces ahí estuvimos trabajando por 5 o 6 años, apoyado por un proyecto de la NASA para buscar la zona más parecida a Marte. Una vez que encontramos esta zona desértica parecida a Marte, que lo publicamos y tuvo mucho interés en la comunidad científica, en ese momento otro grupo de la NASA estaba interesado en mandar un robot a Marte para buscar evidencia de vida. Y por nuestra experiencia, mi experiencia que yo tenía sobre el desierto de Atacama, me invitó ese grupo de investigadores de la NASA a conformar un proyecto que íbamos a someter a la NASA para poder proponer un instrumento analítico que pudiera analizar el suelo marciano. La NASA publicó su convocatoria para que participaran agencias o universidades de cualquier parte de los Estados Unidos o del mundo. Nosotros sometimos este proyecto y tuvimos la gran fortuna de haber sido seleccionados. Esto fue a finales del 2004 y a partir del 2005 empezamos ya al diseño, construcción y elaboración de este instrumento que eventualmente fue integrado al robot Curioso, que fue enviado en noviembre del 2011 a Marte, que llegamos en agosto del 2012. En otra conferencia que tuvimos que participar nos platicaba que las pruebas iniciales que habían hecho en Marte para encontrar vida habían tenido cierta problemática y no estaban encontrando lo que querían buscar. Y usted apoyó a mejorar, se puede decir, a rediseñar quizá el protocolo de análisis. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Las misiones Vikingos de la NASA que fueron enviadas en 1975 y llegaron a Marte en 1976 habían sido las misiones astrobiológicas más importantes que se habían desarrollado. Estas misiones habían sido diseñadas para buscar vida en Marte y buscar la presencia de compuestos orgánicos. Los resultados de estas misiones fueron un poco controversiales porque, por un lado, los 3 experimentos biológicos dieron positivo. Sin embargo, la respuesta de 2 de ellos era claramente química, pero uno de ellos, donde se agregaba un caldo rico en nutrientes y uno lo que esperaría es que esos nutrientes fueran degradados por bacterias, dieron positivos, y la cinética de esa descomposición era idéntica a la que uno esperaría con bacterias en la Tierra. Sin embargo, el análisis del suelo marciano, buscando presencia de compuestos orgánicos, dio negativo. Ese ensayo se hizo tomando suelo marciano, se puso en un horno del suelo, se calentó a temperaturas que fueron de 200, 350 y 500 grados centígrados, y lo que uno esperaría si hubiera compuestos orgánicos compuestos orgánicos son vida, y la liberación de gases que tuvieran características orgánicas como metano o otros hidrocarburos o otro tipo de compuestos. Y los resultados de estos análisis fueron prácticamente que no había compuestos orgánicos. Eso fue una gran sorpresa porque uno de los experimentos biológicos había dado positivo. Hubo una controversia entre los grupos de investigación porque a lo mejor había fallado el experimento químico. Sin embargo, había encontrado la detección de compuestos organoclorados como clorometano y clorometano, y esos compuestos en aquel momento los atribuyeron a contaminación terrestre del laboratorio, que habían usado esos solventes
para limpiar los instrumentos que no tuvieran compuestos orgánicos, y con eso quedó claro que los instrumentos habían operado correctamente, y al no haber compuestos orgánicos que son esenciales para la vida, la conclusión que dio la NASA es que no había vida en Marte. Y bueno, ahí se acaba toda esa historia. Ya Marte no es muy atractivo desde el punto de vista astrobiológico, pero posteriormente encontramos en la Tierra meteoritos que provinieron de Marte, que son de origen marciano, y en algunos de ellos se especuló la presencia de fósiles marcianos. Por eso vuelve a surgir el interés en regresar a Marte, a estudiarlo, y como parte de estos preparativos nosotros empezamos a trabajar en el desierto de Atacama para buscar una zona que se pareciera a Marte, a diferencia de las misiones vikingos a mediados de los 70s que fueron a Marte y no conocían el ambiente marciano previo porque no teníamos conocimiento de cómo era. Ahora ya tenemos información y sabemos que Marte es prácticamente un desierto, y nosotros tenemos desiertos aquí muy cerca en México, el de Sonora, pero el desierto de Sonora es prácticamente una jungla comparado a lo que sería Atacama. Entonces encontramos en Atacama un ambiente que podría ser más favorable para encontrar esta zona parecida a Marte. Nosotros utilizamos las mismas técnicas que usaron las misiones vikingo para buscar vida en Marte, las utilizamos en Atacama y encontramos una región donde no hay compuestos orgánicos, y el experimento que dio positivo en Marte también nos daba positivo en Atacama, pero se debía a reacciones químicas, no a vida. Entonces ese hallazgo fue muy importante. Prácticamente paralelo a este descubrimiento que nosotros hicimos en Atacama en el año 2003, había otros robots que acababan de llegar a Marte, que era Spirit y Opportunity, estaban haciendo estudios sobre la composición del suelo marciano, y encontraron un mineral que se llama jarosita. Es un mineral de hierro que es un hidróxido sulfatado, que solamente puede formar en presencia de agua líquida y en condiciones muy ácidas. Entonces, cuando descubre Opportunity la presencia de este mineral, yo decido ir al Río Tinto en España, porque el Río Tinto tiene en sus aguas este mineral, jarosita. Entonces era un mineral parecido a Marte. Colectamos sedimentos de este río. Ese río contiene bacterias y compuestos orgánicos, aunque es muy extremo, el pH es muy ácido y el agua es de color rojiza como el vino tinto, y no habitan en sus aguas organismos superiores como peces o algas o tortugas, pero sí hay organismos microscópicos. Tomé sedimentos de este río, los traje aquí en mi laboratorio en la UNAM, calentamos esos sedimentos idéntico a lo que hizo la misión Vikingo, y la sorpresa fue que no veíamos compuestos orgánicos, a pesar de que había bacterias y de que había compuestos orgánicos. Y el motivo por el cual no se veía era que el hierro que estaba presente en la jarosita lo que hacía era oxidar la materia orgánica en el horno, evitando que detectáramos compuestos orgánicos. Entonces, en este momento habíamos demostrado que las técnicas que había usado la misión Vikingo tenían defectos o fallas en la detección de compuestos orgánicos. Eso fue un hallazgo muy importante que publicamos en el año 2006, que además fue importante porque en ese momento ya estaba aprobado el proyecto de Curiosity, pero había la NASA recortado un poco el presupuesto que nos habían asignado a nosotros, y el instrumento SAM, que estaba programado para que llevara un equipo de extracción de compuestos orgánicos del suelo, lo habían quitado por problemas económicos. Con mi descubrimiento fue importante para que la NASA nos volviera a dar el presupuesto y lo dejáramos el equipo de manera íntegra como lo habíamos propuesto, porque de lo contrario el equipo iba a ser muy parecido a lo que había llevado las misiones de estudio. Entonces fue muy importante ese descubrimiento que hice en mi laboratorio para que la NASA nos diera el presupuesto. Y unos años después, en el 2008,
Hubo otra misión que llegó a la superficie de Marte, la misión Phoenix, buscaba evidencia de agua líquida o de agua en el subsuelo marciano y encontró algo muy interesante, que el cloro que está presente en el suelo de Marte no está en forma como lo tenemos en la Tierra, que es cloruro, que es la sal de mesa, sino está altamente oxidado, que es el perclorato. Y el perclorato es un oxidante muy potente pero estable, que cuando uno lo calienta en el horno se descompone rápidamente y podría traer eso implicaciones en la detección de compuestos orgánicos. Entonces yo tomé los suelos de Atacama, que hemos estudiado con mucho detalle, les agregué perclorato a ese suelo, los calenté como lo hizo la misión Vikingo y encontré con gran sorpresa que las pequeñas cantidades de compuestos orgánicos que veíamos eran totalmente oxidados, pero lo interesante es que ahora había detección de compuestos organoclorados, clorometano, diclorometano, que eran los mismos que habían visto los vikingos a mediados de los 70, pero que los habían atribuido como contaminantes terrestres. Entonces yo demostré en aquel momento que los vikingos sí habían encontrado compuestos orgánicos, pero que no los habían asignado como tal porque pensaban que era contaminación y porque era difícil pensar que esos compuestos podrían provenir del suelo de Marte. Y bueno, hubo un poco de controversia al respecto, principalmente por el investigador que había diseñado las misiones Vikingo. Y bueno, principalmente porque el investigador de la misión Vikingo decía que era improbable que esos compuestos organoclorados provinieran de Marte. Y bueno, nos llevó solamente 2 años más para poder llegar a Marte, utilizar el instrumento SAM, tomar muestras de suelo y logramos confirmar que los compuestos organoclorados son el resultado de la interacción de los percloratos en el suelo marciano con los compuestos orgánicos. Entonces ya quedó totalmente confirmado que esos compuestos sí fueron generados in situ por el Vikingo y ahora los hemos confirmado ya actualmente. Maravilloso, interesantísimo. Doctor, veo que tiene aquí ustedes diferentes instrumentos. ¿Nos puede explicar un poquito qué es lo que se hace en los diferentes lugares? Claro, el equipo que está atrás de nosotros es una mezcladora de gases. Lo utilizamos para preparar o simular atmósferas de otros planetas. Tenemos aquí líneas de gases que pueden suministrar metano, nitrógeno, amoníaco, ácido sulfídrico, una gran cantidad de componentes, y con eso lo podemos mezclar en estos cilindros y de esa manera preparar, por ejemplo, la atmósfera simulada de Júpiter, de Titán, de la Tierra primitiva, de Marte actual, y ya con esos atmósferas simuladas nosotros podemos ver qué compuestos son generados a través de relámpagos de tormentas, de volcanes, etcétera, de una gran cantidad de componentes o ambientes que nos permiten entender el proceso para generar los componentes que son esenciales para la vida. Pero ese equipo también nos sirve para preparar curvas de calibración. Si queremos calibrar algún equipo, podemos preparar aquí gases con concentraciones conocidas para saber cuál es la respuesta que tendrían en los equipos que utilizamos para simular, por ejemplo, al instrumento SAM que está en Marte. Pues a mí se me hace fabuloso que en la Tierra podamos simular la atmósfera de otros planetas. En muchas ocasiones nos preguntan los jóvenes qué se necesita para trabajar en cuestiones del espacio. Entonces yo aquí veo que ustedes, química, de formación, doctorado en química, y les decimos que hay varias opciones. No hay que salir de la Tierra o ir a Júpiter para poder simular laboratorios. Interesante. Adelante. Bueno, si vamos a nuestro extremo del laboratorio, este es un pilonizador, un cromatógrafo de gases, un espectrómetro de masas.
ese fue el instrumento que utilizamos para simular los experimentos del Museo Vikingo. Fue con el primer equipo que nuestro laboratorio empezó a participar, y con este equipo hemos hecho una gran cantidad de descubrimientos. Ese instrumento lo seguimos utilizando para simular las condiciones que utiliza el instrumento SAM que está a bordo del Curiosity, pero tenemos ahora un equipo más sofisticado, que es el que está aquí a la izquierda. Este es un analizador térmico que consiste en unos hornos donde le ponemos nosotros muestras de lo que simularía el ambiente marciano, lo que conecta el robot Curiosity, lo sometemos a un calentamiento. Curiosity calienta sus muestras desde temperatura ambiente hasta 1000 grados centígrados, y los gases que son emitidos por estas muestras son analizados por un equipo de masas, que es el que está del lado derecho. Pasan esos gases a través de esta interfase, que es esta tubería negra que está de este lado, y este equipo, que aquí lo podemos ver, que ocupa prácticamente como 4 metros de largo, es lo que utilizamos para simular al instrumento SAM y replicar parte de los experimentos que obtiene el Curiosity, nada más que el equipo del Curiosity, el equipo SAM, es como el doble de este equipo, como una caja de ese tamaño, y nosotros lo tenemos un poco más extendido, pero es el que utilizamos para simular el instrumento SAM. Veo que tiene una mesa óptica. Sí, usamos una mesa óptica porque esta es una balanza analítica muy precisa que requiere que no haya movimientos, y esta es la mejor manera para poder dar seguridad a nuestro equipo. Generalmente estas misas se encuentran en laboratorios de física, de óptica, de química. Sí. O sea que todo sirve, todo conocimiento científico Claro. sirve para estar en el espacio. Estamos en la oficina del doctor Navarro, ya nos salimos de su laboratorio. Las piezas de equipo que tienen ahí tienen motores y producen ruido, entonces aquí es un ambiente un poco más silente para poder dialogar mejor con el doctor. Me parece que en algún episodio de una serie de televisión, probablemente del Dr. House, haya aparecido el tema del... No, creo que fue un CSI, en una de estas series que investigan crímenes. Resulta que una persona, un muchacho, tenía un lagarto y en un terrario, y el terrario, la tierra, era del desierto de Atacama. Entonces, de esa manera logran dar con el supuesto perpetrador del crimen, ¿no? Entonces, cuando es muy raro que alguien en su terrario tenga tierra del desierto de Atacama, ¿no? No es fácil que, a menos de que sea algo que se comercialice ampliamente, pero no creo que sea una cosa de estas, ¿no? Por las particularidades que tiene, los minerales, por eso dan con él, porque la composición es única de ese lugar de la Tierra, ¿no? Y me parece que a ustedes le dieron un reconocimiento por haber encontrado un sitio parecido a Marte. Sí. La Unión de Geociencias de Europa me dio la medalla Alexander von Humboldt por mi trabajo en el desierto de Atacama, ya que descubrí una zona en la Tierra que tiene las características parecidas a Marte, tal y como lo descubrió la misión Vikingo. El desierto de Atacama es muy interesante porque es un lugar muy inhóspito, y no hay vida macroscópica, no hay vida microscópica en algunas regiones. Ha sido explorado por personajes muy importantes como Darwin, por ejemplo, el mismo Van Humboldt, del que me dieron la medalla, pasó por esas regiones. Y bueno, el desierto
es muy atractivo porque, bueno, es un lugar desolado, pero nadie pensó que pudiera tener similitud con Marte. Entonces fue a través de un proyecto de la NASA que me invitaron un grupo de compañeros de Estados Unidos que trabajan en la NASA. Era un proyecto muy grande, con mucho presupuesto. Llevaban más o menos como unos 20 o 30 científicos, todos con la tarea de buscar en ese desierto la zona más parecida a Marte. Y fue mi trabajo hecho aquí en la UNAM que dio con esa zona, y yo orgullosamente puedo decir que yo fui el que descubrió esta zona. Y bueno, ese trabajo apareció en una revista muy famosa que es la revista Science. Y gracias a esta zona, ahora la NASA y otras agencias espaciales como ESA de Europa utilizan esta región como una plataforma para probar robots o instrumentos o metodologías que se van a llevar a Marte, porque es más fácil probarlo aquí en la Tierra que llevarlo a Marte y ver que hay pequeños detalles que se tienen que afinar. Y bueno, el desierto de Atacama, aunque no tiene vida, su vida desapareció recientemente. Es un desierto que tiene una antigüedad de 16 millones de años. Y bueno, en Marte no sabemos si haya vida en la superficie o no, pero creemos que la vida pudo haber surgido hace unos 4.000 millones de años, y sería más difícil encontrar evidencia de vida en Marte que en Atacama. Entonces, por eso se ha vuelto una zona importante. Es interesante. También sé que se hacen simulaciones de expediciones para probar trajes diseñados para este ambiente. Por ejemplo, en la región de Río Tinto, que mencionaba hace un momento, de hecho una mexicana estuvo tomando parte en este equipo, que ella tomó la función de la especialista de telecomunicaciones. Y cuando mencionó usted Río Tinto, recordé que precisamente ahí se hacen simulaciones, igual que quizá en otras partes del planeta, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, en el caso del Río Tinto, es un río cuyas aguas tienen pHs muy ácidos, casi 2 o 3, que es el equivalente al ácido sulfúrico que ponemos en las baterías de los autos. Hay minerales de jarosita, y bueno, cuando yo fui a colectar las muestras, el poquito gotas de agua que caen oxidan los zapatos, la ropa. Entonces sí es importante tener trajes bien diseñados para que no sufran este tipo de corrosión. En el desierto de Atacama, por ejemplo, hay presencia de nitratos y percloratos. Los percloratos son tóxicos para los humanos, y bueno, es importante también hacer pruebas en esas regiones para poder diseñar cómo los humanos van a poder viajar y estar tiempos más o menos largos en Marte. Pero bueno, hay una zona más cercana para la NASA, que es el desierto de Utah, al norte del desierto de Mojave, donde hay una estación de la NASA y de unos organismos independientes que utilizan como pruebas para que los astronautas se pongan sus trajes ahí y caminen y vean un desierto pues parecido a lo que sería Marte, pero hay un poco mayor de vegetación que lo que habría en Atacama, y geólogos y científicos se preparen para lo que podrían ser los futuros viajes a Marte. Excelente, excelente. Oye, ¿qué está pasando con el Curiosity en estos momentos? Bueno, Curiosity lleva más de 2 años y medio trabajando en la superficie de Marte. Hemos recorrido una distancia cercana a 10 kilómetros. Estamos ya en la base de la montaña de Sharp. Hemos hecho descubrimientos muy importantes. Por ejemplo, logramos pasar en lo que sería un arroyo seco por donde fluyó el agua hace 4.000 millones de años. Es la primera vez que una misión encuentra un río seco. Llegamos a lo que es el fondo de un lago. Taladramos rocas, analizamos su composición, descubrimos que hace 4.000 millones de años esa zona tuvo agua líquida.
agua con pH cercano a 7, muy parecido al agua que bebemos, y fue un ambiente muy favorable para que la vida se pudiera desarrollar. Hemos encontrado todos los ingredientes que son necesarios para la vida, como son sus elementos que lo conforman: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre. Hemos encontrado la presencia de compuestos orgánicos que son esenciales para la vida. Hemos encontrado nitratos que son importantes para que la vida se pueda desarrollar. Y bueno, todo sugiere que este lugar pudo haber sido habitable para la vida. No hemos encontrado evidencia todavía de vida y seguimos trabajando, ascendiendo la montaña para encontrar evidencia de que la vida pudiera haber existido en el pasado. ¿Algún tipo de vida? ¿No? Sí, vida microbiana. Principalmente. Muy bien, pues yo con esto podemos cerrar la entrevista del día de hoy. Le agradecemos su tiempo y su atención. Y no sé si quiera dejarles algún mensaje a los jóvenes que leen nuestra revista. Sí, yo creo que hasta el momento la biología, por ejemplo, se rige de las leyes físicas y químicas que son universales. La vida que conocemos es la vida terrícola. Creemos que debe de haber vida fuera del planeta, en el sistema solar, probablemente en Marte, a lo mejor en Europa, una luna de Júpiter. Podría haber vida fuera del sistema solar en otros mundos que circulan diferentes estrellas, pero el descubrimiento de una segunda génesis, es decir, un segundo origen de la vida, va a ser importante porque nos va a dar mejores conocimientos de biología y podríamos inclusive resolver problemas de medicina al tener esos avances importantes de biología extraterrestre. Excelente, doctor. Pues muchísimas gracias, qué amable, y nos vemos en una ocasión posterior para que nos explique el tema de los rayos y las atmósferas. Como no, con mucho gusto. Muchas gracias, hasta la próxima.